Bueno, Buenísimo. bienvenida. Bueno, muchas gracias, Sandra, a todos y a todas quienes estén por ahí, agradecerles el espacio, el interés para estar hoy, que es un día que para todas las personas que trabajan en la educación, muchas de ellas deben estar también de vacaciones o tal vez ahí trabajando, dependiendo si es primaria, secundaria. Estábamos conversando recién ahí la particularidad de este momento del año y de julio. Bueno, en principio agradecerles a todos y a todas y agradecer también a través de Sandra y al programa de Educación Responsable por la invitación. Como me presentó Sandra recién, mi nombre es Leticia Palumbo y yo formo parte del equipo técnico del Instituto Nacional de Juventud, que venimos trabajando ya hace algunos años, llevando y armando adelante una línea de trabajo específica vinculada a la promoción de la salud mental y el bienestar en adolescentes y jóvenes en Uruguay. Eso tiene, digamos, distintas dimensiones y intentando seleccionar qué podía ser interesante para poder compartir hoy, y también en esto pedir la apertura. Sé que acá tiene de alguna manera un formato como más de conferencia, pero sí que sientan ahí toda la apertura para usar el chat, para las dudas, las interrogantes que les surjan, lo que quieran hacer, no importa, digamos, que lo tengan que hacer como al finalizar la presentación, si antes quieren lo que les va surgiendo también, como para que pueda haber más un ida y vuelta, un diálogo, no hay ningún problema, y la que va a estar mirando y siguiendo eso es Sandra, como para poder compartírmelo, así que ahí hacemos el alto y puede ser ahí como más nutritivo, interesante y de intercambio para todas y para todos. Lo que veníamos a compartir especialmente son en este rato que tenemos hasta las 7, son como dos contenidos, como con dos objetivos fundamentalmente. Uno es poder presentarles un informe que lo publicamos el año pasado, eh, junto con UNICEF Uruguay, que es sobre la situación de bienestar psicosocial y salud mental en adolescentes y jóvenes en Uruguay. Ahora les voy a contar de alguna manera sintéticamente algunos de los principales hallazgos o resultados de ese informe, que para nosotros fue como Instituto de la Juventud fue un insumo bien relevante, porque para poder elaborar acciones de política pública dirigidas a adolescentes y jóvenes, desde el instituto sentimos que siempre es muy importante partir desde la evidencia y desde la producción de conocimiento en adolescentes y jóvenes como insumo para la política. Entonces este informe de alguna manera nos dio, lo estuvimos trabajando fundamentalmente en el 2021 y se publicó en el 2022, nos dio la base, que es como un primer piso conceptual, para desde allí ver, bueno, cuál era nuestro punto de partida y desde dónde nos situábamos, qué queríamos decir desde los organismos y desde las instituciones cuando hablamos de salud mental, y leer, digamos, esa intersección específica entre salud mental y adolescencia y juventud, o sea, en esa etapa específica de ciclo de vida, y a partir de ahí ver cuáles son de alguna manera los problemas, cuáles son las dimensiones del problema público que hay que atender, para que eso nos sirviera de alguna manera como de marco de referencia a lo que está tras la tienda de una política pública, que es todo ese marco de conceptual y de referencias, de posicionamientos, desde el cual poder pensar algunas de las acciones que después, como comentaba Sandra, en lo programático se terminaron condensando en lo que el año pasado empezó siendo una campaña, que fue una campaña con mucho involucramiento y participación juvenil, que se llamó Ni Silencio ni Tabú, y este año de alguna manera está en un diseño que se está convirtiendo de alguna manera en un programa para lograr como más sostenibilidad dentro de las líneas y acciones dirigidas a adolescentes y jóvenes, que lidera el Instituto Nacional de la Juventud, pero no solo, lo hace en articulación con muchísimas instituciones, entre ellas Ceibal también. Solo antes también de ya arrancar ahí a compartirles y ir más a lleno a los contenidos, también bueno, agradecer a Ceibal esta articulación ahí virtuosa que hemos tenido. Ceibal desde su línea de educación socioemocional y de bienestar emocional, que tiene distintas áreas de trabajo, y el instituto también desde la promoción de salud mental y bienestar psicosocial en adolescentes y jóvenes, y este camino de encuentro que nos hace que hoy estemos participando acá,
y que Ceibal activamente también esté participando hoy en la construcción de otras herramientas que después les vamos a compartir también, por si les interesa profundizar, más vinculada a capacitaciones asincrónicas, que próximamente, digamos, las estamos terminando de elaborar, pero van a estar disponibles también para que docentes, no tienen por qué ser personas especializadas en el área de salud mental. Lo que sí nos interesa es que sean personas que sean especializadas en el vínculo y en la idoneidad técnica de trabajo con adolescentes y jóvenes, puedan acercarse y profundizar en temas y en herramientas para trabajar desde espacios socioeducativos con adolescentes y jóvenes. Así que venimos transitando ese camino juntos, junto con Ceibal también, que para nosotros es bien importante. Y ahora sí, les cuento un poquito el contexto del que surge este informe. Este es un informe que surge teniendo, digamos, como prioridad temática en la agenda de juventudes, colocando el bienestar psicosocial y emocional y la salud mental. El instituto tiene una tradición de muchos años de consultas con jóvenes a lo largo y ancho de todo el país, y de consultas territoriales, y las temáticas vinculadas a salud mental eran dentro, cuando hablábamos o cuando abríamos el tema salud, era una de las temáticas que traían mucho, además de salud sexual y reproductiva. Era un tema que todo el tiempo nos estaban poniendo como sobre la mesa adolescentes y jóvenes, la necesidad de hablar, la necesidad de espacios de escucha seguros, de confianza, dentro de las instituciones y en los espacios de socialización por donde transitan esos adolescentes y jóvenes, distintos problemas, intereses, necesidades, lo que sentían, lo que pensaban en relación al tema, y muchas veces la dificultad para interactuar con el mundo adulto, y para poder encontrar de alguna manera una escucha activa y empática en el mundo adulto también, para poder conversar y hablar sobre estos temas de una manera natural. Este informe también surge en una sinergia de agendas entre el instituto, entre el INJU y UNICEF, donde ambos organismos también priorizaban estas temáticas, y como les decía recién, también para nosotros la importancia de, antes de pensar cualquier acción, poder tener conocimiento y conocer más acerca del tema, para poder diseñar esas políticas dirigidas a jóvenes. Entonces, el Instituto Nacional de la Juventud, como rector de la política pública de juventudes, de alguna manera busca producir conocimiento y generar también como una red epistémica sobre la situación de jóvenes en Uruguay, cuáles son las principales problemáticas a lo largo del tiempo, y cómo eso se va actualizando y van apareciendo nuevos temas, nuevos enfoques, nuevas perspectivas, nuevas dimensiones a incorporar. Y en ese sentido es que el instituto, junto con el Instituto Nacional de Estadística, cada 5 años realiza una encuesta, que es la encuesta más grande que tiene Uruguay, y es una referencia regional también, que es la encuesta nacional de adolescencia y juventud, que toca muchísimos temas, en realidad abarca muchas dimensiones, entre ellas tiene un módulo específico de salud mental, y este informe surge también de poder analizar y levantar información de la encuesta de la última que realizó el instituto, que fue en el 2018, para poder sistematizar qué surgía allí y qué decían los jóvenes en relación a la salud mental. Entonces, eso, digamos, para ponerlos un poco en contexto. El contenido de este informe, lo importante de esto es que yo les voy a comentar ahora de alguna manera los principales hallazgos, resultados, o algunas cosas que nos parecen importantes como poder destacar, o por las que sentimos que vale la pena mucho este informe. Pero el informe está público y está disponible, o sea que si ustedes en este momento en una pestaña en paralelo lo buscan, lo pueden descargar del sitio de salud mental adolescente.u.uy. Allí aparece, y después lo pueden como leer en profundidad de alguna manera para poder ampliar. Está estructurado en 4 capítulos, tiene un marco conceptual, otro capítulo que refiere a las políticas de salud mental en Uruguay, donde se recoge el marco normativo, la ley de salud mental, cuáles son de alguna manera las cuestiones más de marco legal, estructurales, y programáticas de planes para entender, pero con foco siempre en adolescencia y juventud. Y también
hay un tercer capítulo que es justamente donde se desarrolla esto que les contaba recién, que es como buscar explotar la evidencia que trae la encuesta de adolescencia y juventud en relación a la situación de salud mental en adolescentes y jóvenes. Muchas veces tenemos como conocimiento que nos resulta como intuitivo, que de alguna manera tenemos casi certeza que es de esa forma, pero es importante eso, poder con evidencia también, como darle sostén. Entonces, bueno, en este capítulo se desarrolla esto, que ahora les voy a compartir algunos de los datos, y el informe finaliza brevemente con algunas propuestas a partir de esta información que se recoge de políticas y de recomendaciones para llevar adelante. El marco conceptual para nosotros fue fundamental porque todas las instituciones, y más ahora que en este último tiempo este tema se ha puesto en agenda, es importante todos como pararnos un segundo a preguntarnos qué entendemos por salud mental y qué entendemos cuando la miramos específicamente en adolescentes y jóvenes, y salir como de la mirada más adultocéntrica que a veces podemos llegar a tener sobre estas temáticas. Lo primero que plantea el informe es poder correrse de una mirada patologizante de salud mental, o poder entender que salud mental no es equivalente solamente a problemas de salud mental. Esa es una dimensión, sin duda, pero la salud mental definida inclusive por los organismos, por el Organismo Mundial de Salud, hace referencia justamente al bienestar en que los distintos individuos y personas son conscientes de sus capacidades, están en condiciones de afrontar tensiones y situaciones de estrés que pueden ser normales en la vida, y poder trabajar de alguna manera, de una manera productiva, fructífera, haciendo también una contribución social y comunitaria. Entonces, la salud mental en esta clave, o como nosotros de alguna manera tomamos como punto de partida, la definimos, no hace solamente al malestar, sino que refiere específicamente a cómo construimos bienestar. La salud mental hace al bienestar emocional de las personas, pero también las personas somos personas actuando siempre en un sistema y en un contexto social. Entonces también ese bienestar es psicológico, social, y es el que afecta de alguna manera la manera en que nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Esto que parece que lo dijéramos de perogrullo, es algo que es súper importante, porque cuando entre adultos tenemos una primera charla sobre salud mental, lo primero que tiende a ponerse arriba de la mesa son los suicidios, son las patologías, son los problemas. Y es muchas veces la necesidad, las debilidades que tiene el sistema de salud, las demoras en la atención, o la dificultad en profesionales específicos a veces y en poder conseguir de salud mental. Eso probablemente tenga como mucho de razón, pero lo importante también es poder entender que la salud mental, como la estamos planteando acá, tiene esta dimensión, pero tiene una dimensión que es mucho más amplia y que trasciende el malestar y la patología, y que nos habla también de bienestar y coloca la salud mental en un lugar también de pensar en cuáles son los factores de riesgo, pero cuáles son los factores que protegen la salud mental de todas las personas, y en especial en este caso que la estamos como mirando en adolescentes y jóvenes. Entonces, buscando ese enclave que en la literatura sobre juventudes y en la que es de salud mental específicamente no está, que es como ese cruce de caminos o esa intersección, bueno, qué es lo específico también de la salud mental. Cuando la miramos no la podemos pensar de la misma manera en una persona a los 50 años, que en una persona que tiene 14 o que tiene 24 y está enfrentando otros desafíos que la vida le propone para poder tener una vida con proyectos. Una primera cuestión acá también es que el marco conceptual ofrece de alguna manera un acercamiento a las nociones de adolescencia y juventud como etapas o momentos de la vida también, que están fijados, que no tienen una definición unívoca, ¿sí? Es fundamental hablar de la pluralidad, de la diversidad, y no de adolescencia o adolescentes en singular, sino hablar de la pluralidad y de la diversidad de formas de transitar los escenarios de la adolescencia y de las juventudes, y que eso se determina, digamos, qué es ser joven en cada momento histórico y qué es ser adolescente también se determina en relación a ciertos parámetros culturales, sociales y políticos y económicos, por los que no existe una definición unívoca. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la definición de la Organización Mundial de la Salud, sitúa la adolescencia en la segunda década de la vida, entre los 10 y los 19 años.
si tomamos otra referencia, como puede ser la Convención Iberoamericana de Derechos de las Personas Jóvenes, nos dice que personas jóvenes son aquellas que se encuentran entre 15 y 24 años. Desde el Instituto Nacional de la Juventud, que ya el año pasado, hace 2 años ya cumplió 30 años, desde los 90 se viene trabajando en realidad en un tramo de edad que abarca los 14 a los 29 años, y hay toda una representación social y simbólica asociada a que ser joven está como vinculada también a ese tramo de edad. Pero ahí se solapa de alguna manera también lo propio, lo que es como el momento a veces más vinculado a la adolescencia y la juventud, porque hay un puente allí que va tendiendo hacia una autonomía progresiva también, hacia la adquisición de ciertos roles, ciertas responsabilidades, que van sucediendo y que se instalan como desafío en esa etapa tan especial. Para nosotros una cuestión bien importante también es entender que la salud mental es importante obviamente en todas las etapas de la vida, pero que la adolescencia en particular es una etapa que para todos quienes trabajamos, sobre todo desde el universo de la docencia, vemos de un año a otro, ¿no? En ese pasaje un ritmo de crecimientos y de cambios muy importante, donde se juegan allí aspectos vitales de las personas. La autonomía con respecto a los padres o a los referentes adultos significativos que haya en la familia, redefiniciones identitarias que también hacen a distintas dimensiones, a la identidad sexual, dilemas filosóficos, políticos, la propia elección que tiene que ver con lo educativo laboral, con el mundo de lo vocacional, entre muchísimas otras digamos, otros cambios que aparecen y cimbronean esta etapa. Lo importante de destacar aquí es que a diferencia de quienes están transitando la adultez, muchas de las experiencias que atraviesan adolescentes y jóvenes son inéditas. Son inéditas en el sentido de que las viven y las vivencian por primera vez. No tienen muchas veces referencia para poder resolver ni gestionar muchas de las cosas que les están sucediendo, porque también es la primera vez y son los primeros desafíos que ocurren. Y acá una cosa importante es que, como todo lo nuevo, estas experiencias pueden despertar muchas veces alegría y entusiasmo como dificultades a veces o malestar. Y muchos de los signos o señales que hay de sufrimiento psíquico y que se presentan a veces durante la adolescencia hacen referencia a una cuestión de contexto y bien identitaria de ese momento, a lo que podríamos como denominar como crisis adolescente, o cuestiones que son esperables que sucedan por todos los cambios que se están viviendo en esa etapa y no configuran un problema de salud mental. Esto es súper importante colocarlo y decirlo, porque en el mundo adulto, y acá las personas, nosotros, una cosa que nos sucede como habitualmente con adolescentes, es que estamos como en una especie de péndulo muchas veces, en cómo de alguna manera reaccionamos a lo que viven y sienten adolescentes y jóvenes. Y en ese péndulo hay que ser como muy cuidadoso, porque en los extremos está desde patologizar todas aquellas cosas que le suceden a los adolescentes, cuando hay muchas que pueden ser consideradas de alguna manera normales, comunes, esperables a su momento de vida, y en el otro extremo del péndulo tendemos muchas veces a minimizar, a no escuchar, ¿no? O a no tomar nota, en muchos casos como desvalorizar o quitar importancia a cuestiones que sí pueden ser importantes atender o que les están sucediendo. Entonces, es como poder, es bien importante, porque esto mismo que conceptualmente nos dicen muchos investigadores y teóricos y teóricas en relación a la juventud, a la adolescencia y a la salud mental, lo expresan directamente adolescentes y jóvenes cuando encuentran un espacio seguro y amigable desde el cual los podamos escuchar. Expresan justamente esto de que no son escuchados, de que se resta importancia a lo que dicen, ¿no? Esto de ya se te va a pasar, vos porque sos joven, ¿no? Como que no tenés responsabilidades, o lo que te sucede no es tan real, se tiende a minimizar, o en el contrario, se tiende a ver todo como un problema a corregir y a patologizar y a intervenir ahí desde el mundo adulto. No a dar un lugar ahí de escucha, porque también el concepto de adolescencia desde el que deberíamos poder partir tiene que ver con la idea
de que adolescentes y jóvenes son sujetos de agencia social, y eso implica que tienen voz, que tienen necesidades, y que de alguna manera con orientación y acompañamiento son quienes deben tomar también, y ir tomando como las decisiones de su vida, ¿no? Y ir caminando en esos distintos escenarios. Cuando hablamos de las especificidades de salud en juventud, una de las cosas que en el marco conceptual se ponen ahí de relieve, es que la juventud tiene algunos hitos claves también en esta trayectoria de la autonomía, y muchos de quienes estudian y de los estudios más sociológicos en relación a juventudes, hablan de alguna manera de los estudios de transición, de la transición más vinculada como a lo adultocéntrico o a la asunción de determinados roles adultos, pero son eventos, hitos y situaciones que muchas veces se van a dar por primera vez, que algunos son, digamos, reversibles y otros son irreversibles en la vida de las personas. Esto tiene que ver con la salida del sistema educativo, la posibilidad que tengan de culminar ciertos ciclos educativos y de empezar otros también en la etapa de la juventud, el ingreso al mercado del trabajo, todos los desafíos que puede conllevar, digamos, las primeras experiencias laborales, la búsqueda, el prepararse, cómo sean esas primeras experiencias también de trabajo, cómo eso determina también la generación de ingresos que pueden tener y la autonomía económica de adolescentes y sobre todo de jóvenes, y en relación a eso las posibilidades después de generar determinados proyectos vinculados también a la emancipación del hogar de origen, vinculados como a la posibilidad de emanciparme del lugar del que vengo, ¿no? Y también en relación a esto, el inicio, el posible inicio, ¿no? Dependiendo de cuáles sean los planes de cada una de las personas, de la vida reproductiva, de la tenencia o no de hijos e hijas. Todos estos hechos suceden y de alguna manera se dan por primera vez en la juventud, y es importante que en términos de salud mental lo comprendamos y de bienestar, porque depende de cómo se transiten, pueden generar situaciones de estrés, de malestar, de desafíos, y es clave, digamos, desde el mundo adulto como poder acompañar esas cosas. Es necesario también siempre partir desde un lugar que el marco conceptual ahí lo aclara, interseccional, y es que no, todos estos calendarios sobre cómo suceden estos hitos no son los mismos escenarios juveniles, no son las mismas personas, ni cuando hablamos de joven como una imagen única, homogénea. Hay distintas claves que tienen que ver con la situación socioeconómica, con el género, con la ascendencia étnico-racial, que atraviesan de alguna manera las posibilidades, las biografías de cada una de las personas, y que tienen una incidencia en cómo sean esas trayectorias. Y es importante, sobre todo en el caso también, cuando lo pensamos en salud mental y adolescencia y juventud, poder tener una mirada y una perspectiva ahí de género y masculinidades, porque de alguna manera la socialización de género con la que nos formamos y nos identificamos, lo voy a decir en un sentido quizá como muy binario, como varones, como mujeres, o como en el arquetipo de más de lo femenino y lo masculino, también determina o está muy condicionada sobre las posibilidades de expresar nuestras emociones, de identificar nuestras emociones, de decir qué nos pasa, de dar lugar a lo que sentimos, de mostrar nuestra vulnerabilidad, o muchas veces de ocultarla, porque eso es leído a veces como un signo de debilidad por nuestros pares, ¿no? Entonces también hay mucho que está dado en relación a la salud mental, adolescencia y juventud, que tiene que ser leído en clave de género, y en el caso específico también, cuando vemos algunos fenómenos específicos, como lo vamos a ver después en los datos, que se vinculan sobre todo al suicidio, que es un fenómeno que tiene una clave de género muy fuerte, donde la brecha afecta más a los varones, y eso es en todos los tramos de edad, y en la adolescencia y la juventud también. Las personas que se suicidan son en un 80% prácticamente varones, entonces también eso nos habla y nos hace que miremos cada uno de los fenómenos también con una lupa y con una perspectiva diferente, y que sea necesario tener en cuenta este enfoque. Sigo un poquito más adelante. Esto simplemente es como para volver a situar que cuando pensamos salud mental, lo hacemos desde una perspectiva que es el modelo ecológico social también,
que junto con UNICEF lo que hace es como poner a adolescentes y jóvenes en el centro ahí de ese círculo, y todos los factores de alguna manera concéntricos y de contexto que incluyen a las familias, a las condiciones comunitarias, socioculturales, a la posibilidad de acceso a servicios, y a la garantía de derechos. Eso, todo ese mundo de relaciones es el que hace a nuestro bienestar. Por eso cuando hablamos de bienestar no es un bienestar individual, yo estoy bien y yo puedo solo, no, es la persona, es ese bienestar, que hay una dimensión que es personal, pero hay una dimensión que es interpersonal y social, y que hace que ese bienestar esté condicionado por todas las cuestiones vinculadas al contexto, ¿no? Y de ahí resulta tan relevante los espacios, digamos, y las condiciones por donde circulan adolescentes habitualmente también, en el caso también de la responsabilidad de lo que nos toca a quienes trabajamos en instituciones educativas o en programas socioeducativos, donde son espacios que también pueden ser en muchos casos muy contenedores o pueden ser factores protectores o en algunos casos no. Entonces, tener como esto bien presente, que también en ese sentido las redes de personas que estructuran y rodean justamente a esos adolescentes y jóvenes son fundamentales, digamos, para un desarrollo óptimo. Y el bienestar justamente en la clave en la que lo estamos presentando, por lo menos en este informe, depende de la interacción de todos esos factores, que son los que hacen a la capacidad de las personas para poder crecer, aprender, socializar y desarrollarse en todo su potencial. Entonces, desde ese lugar es desde donde lo miramos. Ahí otra de las cosas que traemos tiene que ver con cuando pensamos desde qué lugar acá la salud mental la estamos pensando en el marco de lo que establece la ley también, desde un espacio que es el que hace que hoy tengamos este conversatorio. Quienes estamos acá, la mayoría somos educadores, trabajamos con adolescentes y jóvenes o estamos en algún espacio de lo educativo, ¿no? Y esto implica salir de un enfoque únicamente sanitarista de la salud mental, pensándola solo en clave de salud y el sector sanitario, sino en una mirada mucho más integral, donde la promoción y la prevención también son fundamentales y son de las cosas de alguna manera que tenemos que lograr trabajar con más fuerza, más allá también de que es necesario que existan después redes de atención efectivas. Y en ese sentido, esta pirámide ordena distintas intervenciones que son de soporte psicosocial y donde intervienen y que están como escaladas como en distintos niveles, distintas como capas y indicadas para distintas personas, distintas personas y sectores. Cuando hablamos de la prevención y la promoción, esta escalera nos permite, esta pirámide, perdón, ordenar, como ilustrarnos en la atención necesaria para ese desarrollo óptimo y ese bienestar, trabajando desde un lugar en la base que tiene que ver con una prevención universal, que es cuando son acciones que pueden ser desde campañas de sensibilización, acciones de promoción, que son para toda la población. Después, acciones que pueden ser selectivas, como una prevención selectiva, donde ahí hay apoyos más específicos a la comunidad o a grupos determinados y a las familias. Una que hace a la prevención más indicada en apoyos más focalizados, pero que no son necesariamente especializados o no dependen en este nivel todavía del sistema de salud. Y después sí, un porcentaje que es más pequeño, que es el que se ubica en la cúspide de la pirámide, que nos muestra también la necesidad, sobre todo vinculada al sector salud, de que exista espacios y profesionales vinculados específicamente, en este caso, a la salud mental y a ese soporte psicosocial de manera especializada, con servicios especializados. A nosotros lo que nos parece interesante de la pirámide es ver que si bien esta cúspide es importante fortalecerla, y sobre todo en nuestro país, reconociendo ahí un montón de debilidades, en todos los otros niveles de prevención hay muchos lugares donde podemos trabajar desde distintos ámbitos y espacios socioeducativos y comunitarios que no responden estrictamente al sector salud, ¿no? Sino que esto de promover bienestar pasa, digamos, por distintas y por muchas instituciones también que son responsables y las personas que trabajamos en ellas también. Para finalizar esta parte, simplemente
una de las cosas que creemos que aporta mucho es que acá una de las cosas que se dice también en el informe, en el marco conceptual, es que tenemos que ser muy cuidadosos con diagnosticar en la adolescencia. Es importante que si hay problemas específicos de salud mental sean abordados y sean trabajados, pero muchas veces en esta etapa de alguna manera generar identidades fijas o generar un diagnóstico fijo con situaciones que a veces pueden responder a un malestar psíquico, que puede ser pasajero y que puede responder a alguna situación estresante y algún escenario que a adolescentes y jóvenes les toque vivir. Tenemos que ser como bastante cuidadosos en no fijar identidades en torno a eso, que después las personas no puedan como salirse de ese diagnóstico hablando de sí mismas, para no justamente tener una mirada patologizante y entender que la salud mental y el bienestar está en relación a los múltiples soportes, acompañamientos y al acceso de derechos que podemos tener, así como a las distintas opciones sociales que en adolescentes y jóvenes puedan garantizar nuestro bienestar psicoemocional. Entonces, fundamentalmente esto, o sea, como estas distintas cuestiones que hacía como un poco énfasis o que buscaba destacar, creo que es uno de los aportes que trae el marco conceptual para tener un piso común desde donde pararnos cuando trabajamos estas temáticas en cualquier ámbito, no importa que seamos personas especializadas en el área de salud mental. Acá sí les comparto en realidad algunos de los hallazgos que tienen que ver con ese capítulo 2, perdón, sería el capítulo 3 en realidad, porque el 2 tenía que ver con las políticas de salud mental, y acá lo que hicimos fue hacer un ejercicio en este sentido. Nosotros, si venimos hablando de que en el marco conceptual la salud mental para nosotros es mucho más que lo patológico, no queremos reducirlo cuando lleguemos como a la presentación de datos, solamente mostrar los fenómenos vinculados al problema, sino poder entender, o en todo caso entender el problema en una multidimensionalidad más amplia. Entonces, acá tomamos, sobre todo para la producción de esta información estadística, dos fuentes, como les comentaba, la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, realizada en el 2018, y después también analizamos sí, específicamente cómo se comportaban también en la base de funciones para ver la información estadística que tiene el Ministerio de Salud Pública, estadísticas vitales y la base de funciones, para ver allí eh, los datos en relación a suicidios en adolescentes y jóvenes. Acá, como para poder presentar alguna información, nosotros lo que buscamos hacer es, a partir de una pregunta paraguas que se hace, hicimos el ejercicio de cómo poder clasificar en dos grupos. Hay una pregunta que es el punto de partida para el análisis, que se le pregunta a adolescentes y jóvenes si durante los últimos 12 meses alguna vez te sentiste tan triste o desesperado durante 2 semanas seguidas o más tiempo que dejaste de hacer actividades habituales. Hay quienes responden que sí y quienes responden que no. Entonces, de alguna manera la idea fue poder ver aquellos que respondían que sí y aquellos que respondían que no, qué pasaba con relación a otras variables que también pregunta la encuesta, ¿no? ¿Qué pasaba en relación a su situación socioeconómica? ¿Qué pasaba en relación a la exposición a situación de violencia, de discriminación, de bullying? ¿Qué pasaba también en relación al acceso de trabajo, a su participación social? Es decir, a distintas dimensiones que entendemos que también hacen a ese bienestar. Y cómo se comportaban quienes declaraban haberse sentido tan tristes o desesperados que habían dejado en realidad de hacer actividades habituales, a quienes no. Y ahí algunas de las cosas que encontramos, que es esto que decimos, que muchas veces para nosotros puede ser intuitivo, pero es importante poder como ratificarlo con información estadística, es que esta primera pregunta, la encuesta se hizo en 2018 y se hizo en el 2013 también. Y allí el primer gráfico que presentamos responde, digamos, a los jóvenes que entre 14 y 29 años se sintieron tan tristes o desesperados que dejaron de hacer sus actividades habituales durante 2 semanas seguidas o más. Estos son todos los jóvenes que tenían entre 14 y 29 años en 2013 y en 2018.
Como les contaba, lo bueno de esta encuesta es que podemos hacer series porque hay muchas de las preguntas que son comparables y las vamos repitiendo a lo largo del tiempo. Y en el 2013, es decir, hace ya 10 años, el 10%, 10,4% de los jóvenes declaraban sentirse tan tristes o desesperados. En el 2018, 5 años después, 14% lo declara. Cuando nosotros, la encuesta nacional de adolescencia y juventud es una encuesta que es representativa de la juventud. Entonces eso, si lo hacemos, digamos, como lo extrapolamos, con proyecciones, aunque sean aproximadas, del INE, es prácticamente tomar como el 2018 como una referencia donde 136.000 jóvenes y adolescentes se sentían tan tristes o desesperados durante 2 semanas seguidas o más. Este es un aproximado, pero para tener una idea de que esta encuesta, digamos, es escalable y puede tener y tiene representatividad nacional. Entonces, esto nos muestra ya un aumento en la declaración, ¿no?, de cómo se sentían adolescentes y jóvenes. Cuando queremos ver esto también, porque sabemos o intuíamos, digamos, como hipótesis que obviamente la situación socioeconómica impacta e incide, y el nivel socioeconómico en cómo se sientan las personas en relación a, a sus posibilidades de proyectos de vida y de acceso a distintos servicios y recursos. En este gráfico lo que vemos son los jóvenes que se sintieron tan tristes o desesperados que dejaron de hacer sus actividades según los tramos de edad y según el nivel socioeconómico. En los tramos de edad van a ver allí que está dividido de 12 a 15 años, de 18 a 24 y de 25 a 29 años. Y lo que se ve en digamos, en la primera barra, que es la azul, es el promedio para cada uno de los tramos de edad. La barra amarilla son los quintiles, que cuando hacemos la división en quintiles, tiene que ver con los ingresos socioeconómicos, del quintil 1 al 5, los primeros 3 quintiles, podríamos decir en términos simplificados, pero que son los quintiles de los sectores más pobres, y el quintil 4 y 5 los sectores de mayores ingresos. Entonces, lo que vemos en todos los casos, que en los quintiles de menores ingresos el porcentaje va aumentando con la edad, y que en todos los casos siempre incide, digamos, incide pertenecer a los quintiles de menores ingresos, y es coincidente con esto de sentirse muchas veces tan triste o desesperado como para haber dejado de hacer alguna actividad, y que a su vez la brecha se ensancha entre quintiles, sobre todo en el tramo entre 25 a 29 años de edad, que es de alguna manera cuando en ese último como tramo, que es bien distinto como al de la adolescencia, cuando allí ya es esperable que tengamos como un cierto acumulado de años de estudio, de formación, o ya el inicio en el mundo del trabajo, o la posibilidad de ciertos proyectos emancipatorios y de autonomía, y que ahí es donde se amplía de alguna manera la diferencia. Entonces, esto nos da evidencia también de que el nivel socioeconómico obviamente incide en la percepción de bienestar y en el cómo se sientan adolescentes y jóvenes. También en relación a cuán satisfechos, cuando se les pregunta cuán satisfechos están con su situación socioeconómica y con su trabajo, según los tramos de edad, acá también lo hicimos siempre en relación a esta pregunta, como dividiendo entre quienes contestaron que se sintieron tan tristes o desesperados. Y la satisfacción con la situación económica y el trabajo siempre es menor en relación a los que se sintieron tristes. Evidentemente son quienes se sienten como más insatisfechos con respecto como a algunos logros personales o sociales que socialmente, digamos, esperamos muchas veces de los jóvenes, sobre todo en ese tramo de edad. Y por último, mostrarles también que me parece que esto es bien interesante para quienes trabajamos en instituciones educativas, también por los tramos de edad que toma, que en relación al bienestar psicosocial, como decíamos, son temas que no pueden verse de manera aislada: la salud mental, la adolescencia y la juventud, y la exposición a situaciones de violencia, discriminación y bullying. Cuando nosotros vemos entre estas personas que declaraban sentirse tan tristes o desesperados,
de acuerdo también a qué tan expuestos habían estado a situaciones de violencia, bullying o discriminación. Vemos en esos gráficos allí los jóvenes que sufrieron violencia, bullying o discriminación según los tramos de edad y la respuesta ante estos sentimientos de tristeza o desesperación. Allí también está por tramos de edad, de 12 a 17, de 18 a 24 y de 25 a 29, y en cada una de las barras está la pregunta en relación a violencia, a discriminación, entre aquellos que no se sintieron tristes. Van a ver que en todos los casos declaran en menor medida haber vivido situaciones de violencia, bullying y discriminación, y todos aquellos que declararon sentirse tristes responden en mucho mayor proporción haber estado expuestos a situaciones de violencia, bullying o discriminación. Es decir, que afecta evidentemente la exposición a situaciones de violencia, el malestar y la salud mental de esos adolescentes y jóvenes. Y muchos de quienes reportan estas situaciones también las reportan en distintos ámbitos y en distintos espacios, pero uno de los espacios donde se les pregunta y también responden que sí están expuestos a estas situaciones también es en el ámbito educativo, ¿no? Digo, como para tener en cuenta y pensar que es un poco la invitación a complejizar el tema de la salud mental y las distintas dimensiones que inciden. Por acá, lo último para presentarles, así nos da unos minutitos finales a comentarles algunas de las propuestas que venimos trabajando también con el instituto. Es, la encuesta también hace como una aproximación, incorpora algunas preguntas que tienen que ver como con el continuo de ideación suicida en el módulo de salud mental. Se preguntan si consideraron la posibilidad de quitarse la vida en los últimos 12 meses según los tramos de edad, que es lo que se presenta allí, y si esto se hace como una proyección, es como un 3,3% el porcentaje de los jóvenes entre 2 y 29 años que declaran haber considerado la posibilidad de quitarse la vida. Estamos hablando de proyectado, digamos, en términos representativos a nivel nacional, más de 31.000 jóvenes en todo el país. Y esto es la posibilidad. También la encuesta pregunta si efectivamente hicieron algún plan y si tuvieron algún intento. Y en esto una de las cosas que vemos acá, que nos parece como interesante de compartir, es que cuando abrimos este dato general por género, quienes más declaran haber considerado la posibilidad de quitarse la vida, casi en el doble, son mujeres en relación a los varones. Como también un dato interesante en esto de pensar también cómo este tema está atravesado por estas dimensiones de género que veíamos antes. Por último, acá este cuadro nos muestra la parte de estadísticas vitales y este gráfico que toma en cuenta estadísticas vitales del Ministerio de Salud Pública del 2000 hasta el 2020 en la cantidad de muertes anuales por suicidio según tramos de edad y periodo. Y va desde los 10 hasta los 29 años, y cada una de las barras muestra cada uno de estos periodos, como de 5 años, cómo ha ido creciendo en el último tiempo. Y también aparece allí un cuadro que es la tasa de suicidio cada 100.000 habitantes y la variación en estos 20 años, del 2000 al 2020, porque en estos términos poblacionales es bueno como poder pensar como en clave más demográfica el fenómeno como más como en un tramo, en un periodo, digamos, más largo, y ver cómo se va comportando. Y allí lo que vemos es que las principales como variables en la tasa de suicidio, cuando dentro de población adolescente y joven vemos esa distribución por tramos de edad, es sobre todo, digamos, la más fuerte entre 25 a 29 años, y en menor proporción le sigue de 15 a 19 años. Son como cuando tenemos que mirar todo ese espectro de adolescencia y juventud, dos lugares ahí a donde situarse. Este cuadro final muestra, intenta, hay que aclarar que tiene información de distintas fuentes y periodos. Eso es importante porque no es como homologable, pero lo que busca mostrar es que del total de personas adolescentes y jóvenes, casi la mitad de alguna manera son mujeres. Las que se sintieron tan tristes o desesperadas que dejaron de hacer sus actividades habituales,
que era esa pregunta que hacíamos, en un mayor porcentaje, quienes lo declaran también son mujeres, un 60%. Y también es en una mayor proporción quienes consideraron seriamente la idea de suicidio. Esto es con información, como decíamos, de fuente de la ENAG 2018. Y lo que vemos finalmente con las estadísticas vitales del Ministerio de Salud Pública es que después de que vemos esta progresión, en definitiva, quienes consuman suicidios son varones, o sea, las mujeres en un 19%, varones en un 80%, o sea que 8 de cada 10 de las personas que muere por suicidio son varones, ¿no? Y eso es para todos los tramos de edad. Por eso, nada, es importante como mirar todo esto y entender también ahí que hay algunas hipótesis que desde lo conceptual se proponían la idea de que los intentos de suicidio y la declaración de ideación suicida muchas veces está mucho más presente en mujeres, después se contrarresta también con quienes terminan consumándolo, son mayormente varones. Esta parte de propuestas y recomendaciones la voy a dejar para que la lean. El informe está, como les comentaba recién, está público, pueden acceder, y este fue un primer insumo conceptual que lo que hizo fue darnos base para esto, que es lo que les voy a comentar muy brevemente ahora en estos minutos finales. Nos dio base conceptual para poder como organizar digamos, como un discurso conceptual común, y también ordenar un horizonte de acciones de hacia dónde ir en relación a las temáticas de salud mental y de bienestar. Eh, y bueno, el paso de una cosa a la otra, pero tiene mucho que ver porque es lo que les decía recién, ese insumo es el que nos permitió después poder pensar en la necesidad de hacer desde lo que le toca sobre todo al rol del Instituto Nacional de Juventud, que no es el rector de la política de salud mental, lo hace en asociación con el Ministerio de Salud Pública y con muchísimos otros organismos, eh, pero lo hace sobre todo desde el rol de la promoción y desde la prevención para trabajar el bienestar y la salud mental en adolescentes y jóvenes. El año pasado, quizá algunos tuvieron oportunidad de conocerla, y si no, los y las invitamos a que puedan como acercarse a los materiales y a los contenidos, que están todos en la web de saludmentaladolescente.u.i, que fue uno de los componentes, digamos, de esta campaña. Se creó la campaña Ni Silencio ni Tabú, Hablemos de Salud Mental, que se llega también a esta propuesta creativa, siempre teniendo como eje transversal la participación con adolescentes y jóvenes. Y esta campaña tuvo como parte de sus componentes poder sistematizar en un sitio web, que es el que les decía recién, todos los contenidos, digamos, que hay referidos, materiales para docentes, para familias, para adolescentes y jóvenes. Se marcó, digamos, un lanzamiento y un cierre, y se hicieron muchísimas actividades en territorio en todo el país, se realizaron correcaminatas 5K, también sobre finales del año, y después hubo, digamos, lo que conocemos como más una campaña de comunicación tradicional, donde estuvo circulando, y se llegó a una campaña de bien público que estuvo sobre todo circulando en televisión y radio en las últimas semanas de diciembre y en distintas plataformas digitales y medios. Acá, para entender un poco todo este entramado, no los voy a leer todo, pero sí está allí dibujado toda la articulación interinstitucional que el INJU junto con UNICEF buscó crear para darle sostén a esta campaña, ¿no? El Ministerio de Salud Pública, el INAU, ACE, la ANEP, el MEC, el INISA, porque muchas de estas actividades también se realizaron con adolescentes con medidas privativas de libertad, distintas áreas e institutos del MIDES, con AGESIC, con intendencias departamentales, con la Junta de Drogas, con el INR, con CEIBAL. Y ahí, digamos, como esto es simplemente como unos titulares, llegamos como a poder realizar capacitaciones para técnicos, para implementación de talleres socioeducativos en un kit de herramientas,
alcanzando casi a 1000 técnicos que trabajan desde centros juveniles, en programas socioeducativos, docentes, referentes de distintas instituciones. Con esas actividades que se hicieron, que fueron más de 457 actividades en todo el territorio nacional, se llegó de manera directa a generar espacios seguros, confiables, para poder proponer dinámicas y trabajar temáticas de salud mental a más de 14.000 adolescentes y jóvenes, y después se realizaron como cierre de toda la campaña 13 carreras con más de 5.000 participantes en todo el país. Dejo solamente estos titulares y una cosa puntual que me parece interesante para comentarles, que es, este año estamos caminando en que la campaña se convierta en programa. Luego de la evaluación se buscó ir hacia un programa y a generar como un mecanismo más sostenible. Ese programa se construye junto a adolescentes y jóvenes con un involucramiento y una participación juvenil como pilar fundamental. Y acá me voy a detener. Acá simplemente aparecen 5 de los componentes del programa, uno que tiene que ver con la movilización social y la promoción del bienestar, que hace a toda la estrategia de comunicación y acciones directas para el trabajo, acciones comunitarias, acciones socioeducativas para el trabajo con adolescentes y jóvenes. Otra es la producción de conocimiento. Este informe que presenté recién, algunos titulares, tiene que ver justamente con que necesitamos generar más información y conocer más sobre estos temas para tener mejores acciones y mejores políticas. Y otro que es el que me parece que puede ser interesante para todas y para todos ustedes, tiene que ver con la formación de adultos referentes. Estamos trabajando fuertemente en una línea de sensibilización y capacitación para aportar herramientas para el trabajo con adolescentes y jóvenes en bienestar psico y socioemocional, y ahí generamos un kit específico de herramientas que ya en algún caso con Ceibal también hemos trabajado y hemos como puesto a disposición, y en el sitio web ustedes pueden encontrar ese kit de herramientas que tiene una propuesta de taller socioeducativo para trabajo con adolescentes y jóvenes, y ahí hacemos también, digamos, como una inducción en la temática y una capacitación en el uso de esa herramienta, que hasta ahora veníamos desarrollando en un formato sincrónico, y a partir de la articulación que estamos haciendo con Ceibal y con el MEC también, va a quedar disponible en muy poquito tiempo, esa capacitación en un formato asincrónico para que puedan acceder en forma virtual. Así que bueno, con esto, que fue así como rapidísimo, cierro. Espero que, bueno, que les haya resultado de interés, y que si les resuena, seguir profundizando en esta temática, en este componente que tiene que ver con la formación de adultos. Se vienen seguramente a fin de mes o el mes que viene, ya va a estar disponible la plataforma y estos cursos para que puedan acceder y los puedan realizar de manera virtual y asincrónica. Son cursos breves, pero con una herramienta ahí concreta para animarlos y alentarlos a que después también puedan llevar y acompañar adelante actividades con adolescentes y jóvenes en sus centros educativos y en los lugares donde trabajan habitualmente. Me quedo por acá, Sandra, hago un stop. Esto no es para hacerla más larga, simplemente es para motivarlas a que los materiales son materiales muy lindos, son de calidad, que para quienes trabajamos en lo educativo eso es algo importante, y nos da, digamos, como una herramienta que puede ser muy versátil, con algunas recomendaciones de cómo usar, pero que después ahí cada uno con la creatividad y conociendo los grupos con los que trabaja, los adolescentes y los jóvenes con los que trabaja, buscará las mejores formas para poder llevarlo adelante. Nosotros alentamos, porque la capacidad del instituto también es limitada en el alcance y en el poder llegar, justamente de que haya facilitadores o personas que se puedan formar, capacitar, para poder utilizarlo, y bueno, que se animen, obviamente en conjunto con otros, con duplas o con, si existe alguien de un equipo multidisciplinario, un técnico de otra institución, que lo puedan como facilitar y animarse a generar estos espacios también,
Acá están algunas de las tarjetas que forman parte como del kit estas eran las pautas de implementación que les comentaba. Todo esto está en la web y a su vez este año nosotros hicimos una revisión de todos estos materiales. Se incorporaron también asesorados, digamos, por otras áreas también del Ministerio de Desarrollo. Estos materiales tienen esta perspectiva de género, de diversidad, étnico-racial, también para que la salud mental, la adolescencia y la juventud quede contemplada en la diversidad de escenarios y de situaciones. Y por ahí ven como estos son algunas imágenes de la implementación de estos talleres, para que se hagan ahí una idea un poco de los espacios. Se trabaja de manera como en plenaria, grupal, subgrupal. Hay como muchas formas ahí de poder hacerlo, pero bueno, son como algunas de las imágenes que fuimos como recogiendo en el trabajo ahí del año pasado. Y que en general son espacios que facilitan mucho y donde se abre mucho ahí la palabra con adolescentes y jóvenes, y en muchos casos quedan replicando algunas acciones, y después, más allá de los talleres o de estas primeras actividades, después se realizan otras actividades de corte comunitario, como han sido pintadas de mural, correcaminata, juegos temáticos, ludotecas temáticas con salud mental, y también algunos espacios de cineforo a través de la proyección de alguna película o audiovisual, como disparador. Por último, ahí sí les queda esta para ver, que es donde ahí pueden acceder a todos los materiales, la UI de salud mental adolescente. Ahí sí. Quienes estuvieron se van muy entusiasmados porque les diste un marco conceptual y además ya saben que tienen herramientas, que es lo que los docentes buscan en estas oportunidades. Así que bueno, creo que van a poder seguir profundizando en ese curso, que cuando ustedes me pasen el link, yo lo difundo por el curso de CREA, donde ellos va a quedar esta grabación también. Bueno, ya no te quitamos más tiempo, ni a los docentes que están de vacaciones. Vamos a descansar todos, así que bueno, nos vemos Buenísimo. pronto. Y éxito Buenísimo. este 2023 con su trabajo, que van a iniciar con toda fuerza. Ahora el 25 es el lanzamiento. El 25 es el lanzamiento, así que estén atentos ahí a las novedades, que seguramente algo en los medios se recoja, pero después, sobre todo, para quienes quieran profundizar, a la difusión ahí para seguir haciendo otras actividades y sumándose. Muchas gracias. Bueno, gracias Leticia, que te mejores. Bueno, hasta luego. Hasta luego.